Mis primeros recuerdos están marcados por esa punzada discreta de la comparación. ¿Por qué no puedes ser más abierta, como tu hermana?, decía mi mamá, Patricia, moviendo la cabeza, mientras yo me quedaba en una esquina con un libro en las manos, y Valeria entretenía a las visitas con historias exageradas y gestos teatrales. Yo tenía 8 años, ella, 6. Desde entonces todo quedó marcado. «Elena, hija, participa un poquito», me decía mi papá, Roberto, pero en su voz había más decepción que ánimo. Mientras tanto, Valeria ya estaba sentada en sus piernas, arrancándole carcajadas con cualquier ocurrencia. El favoritismo no estaba solo en los detalles pequeños, se metía en cada parte de nuestra vida. Cuando Valeria entró a clases de ballet, a los 7 años, le compraron su leotardo nuevo, su falda perfecta y los zapatos más caros de la academia. Cuando yo pedí entrar al taller de música, un año después, mi mamá suspiró. Dijo que no alcanzaba el dinero y me consiguió una flauta usada por internet. Recuerdo una Navidad en especial. Yo tenía 12 años y esperaba una computadora para la escuela, porque ya me estaba tomando en serio las materias y quería adelantarme. En lugar de eso me regalaron ropa y unos libros. Valeria, que tenía 10, recibió un celular de última generación. «Lo necesita para estar en contacto con sus amigas», dijo mi mamá, como si fuera lo más lógico del mundo. Yo me tragué todo lo que quería decir sobre mis necesidades, sobre mis tareas, sobre lo útil que de verdad me habría sido esa computadora. La única persona que de verdad parecía verme era mi abuela Marta, la mamá de mi papá. Durante esos veranos interminables, en los que mis papás se llevaban a Valeria de viaje y a mí me dejaban fuera, mi abuela me recibía en su casa de Clavería con los brazos abiertos. «¿Otra vez me van a dejar?», le dije una tarde, conteniendo las lágrimas, mientras veía cómo subían las maletas al coche para irse al aeropuerto rumbo a Vallarta. Mi abuela me abrazó fuerte y me dijo en voz baja: «Ellos se lo pierden, corazón. Tú y yo vamos a tener nuestro propio plan». Y cumplía. Esos veranos, que pudieron sentirse como abandono, ella los convertía en algo mío. Me enseñaba a hacer supé casero de manzana. Me contaba historias de cuando era joven y lograba que, por unos días, yo dejara de sentir que siempre me quedaba fuera de la foto familiar. Una noche, cuando tenía 15 años, escuché a mis papás hablando en la cocina. Yo había bajado por un vaso de agua, después de pasar horas estudiando. «Ya tenemos que pensar en la universidad», decía mi papá. «Solo vamos a poder apoyar bien a una de las dos», respondió mi mamá, con una calma que todavía me duele recordar. «Valeria tiene mucho futuro. En el taller de teatro la adoran. A esa niña sí se le ve algo especial». «¿Y Elena?», preguntó mi papá, pero hasta esa pregunta sonó débil. «Elena es inteligente. Ella va a ver cómo le hace. Seguro consigue beca». Me quedé inmóvil, con el vaso en la mano, sintiendo que algo se acomodaba dentro de mí de una forma fría y definitiva. Esa noche entendí que, si ellos no iban a apostar por mi futuro, yo tendría que construirlo sola. Desde entonces, me metí de lleno en todo lo académico. Ferias de ciencias, concursos de debate, olimpiadas de matemáticas, exposiciones, cualquier oportunidad que encontrara. Mientras Valeria ya andaba emocionada con los niños de su secundaria, yo me quedaba despierta preparando presentaciones y puliendo solicitudes de beca. Cada vez que yo señalaba que su conducta me parecía demasiado apresurada para su edad, mi mamá me miraba con fastidio. «Lo que pasa es que te da coraje que tu hermana sí tenga vida social». Yo me encerraba en mi cuarto, apretando mis medallas y reconocimientos como si fueran pruebas de que, algún día, todo ese esfuerzo me iba a sacar de ahí. Me repetía una sola cosa: «Solo tengo que aguantar hasta terminar la prepa». Y valió la pena. Me gradué con el mejor promedio de mi generación y conseguí una beca completa para estudiar Administración y Negocios en una universidad pública de prestigio. El día que llegó mi carta de aceptación, corrí a enseñársela a mis papás, pero estaban demasiado ocupados ayudando a Valeria a arreglarse para una cita. Aún así, yo me fui. Mudarme fue como respirar hondo por primera vez. Mi compañera de departamento, Sofía, se convirtió en la hermana que siempre había querido tener. Alguien que celebraba mis logros de verdad,
que me preguntaba cómo me sentía, que no necesitaba competir conmigo para existir. La distancia con mi familia me dio alivio, no tristeza. Las llamadas a casa, que eran pocas, siempre seguían el mismo patrón. Valeria ahora anda con el capitán del equipo, decía mi mamá con orgullo, sin preguntarme ni una sola vez cómo iba en clases. Todo mundo la quiere, es tan popular. Luego soltaba la pregunta de trámite. ¿Y tú, Elena? ¿No estás saliendo con nadie? Yo respondía cualquier cosa sobre la universidad y colgaba en cuanto podía. La verdad era que me estaba yendo muy bien. Mis profesores valoraban mi disciplina. Yo hacía amistades reales, gente que me quería por cómo era, no por lo divertida que podía parecer en una sala llena de visitas. En tercer año cayó otra bomba. En una de esas llamadas escasas, mi mamá comentó, como quien habla del clima: «Ah, por cierto, Valeria quedó en una universidad privada carísima en Santa Fe. Estamos orgullosísimos. Ya hasta le conseguimos un departamento precioso, con una vista increíble. Tu papá y yo vamos a cubrir todos los gastos, claro. Queremos que se concentre en estudiar y no se preocupe por el dinero». Me quedé sentada en mi cuarto, con el teléfono pegado al oído, tragándome el coraje. Los mismos padres que no pudieron ayudarme con un peso para estudiar, ahora pagaban sin problema la universidad más cara, el departamento, todo. Pero esa rabia no me quebró, la convertí en motor. Me gradué con honores y conseguí trabajo en Méndez y Asociados, una de las firmas de consultoría más fuertes de la ciudad. Pasé 2 años trabajando sin descanso, aprendiendo de todo, cargando con proyectos pesados, y al final me promovieron a consultora senior. La noche del anuncio, mis compañeros insistieron en sacarme a celebrar a un bar de moda en la colonia Juárez. Ahí conocí a Javier Torres. Era encantador, exitoso y, sobre todo, se veía sinceramente interesado en escucharme, hablar de mi trabajo, de mis metas, de lo que yo quería. Intercambiamos números, empezamos a salir. Y, por primera vez en mi vida, me sentí elegida sin que hubiera una comparación al lado. Durante 2 años, todo pareció acomodarse. Javier me hacía sentir valorada y querida, algo que nunca había tenido dentro de mi familia. Entonces llegó la invitación a la boda de Valeria. Se iba a casar con Ricardo Díaz, un desarrollador inmobiliario al que había conocido en la universidad. Casi no fui, pero Javier me convenció. «Se va a ver peor si faltas», me dijo. Y tenía razón. La boda fue justo lo que uno imagina en una familia obsesionada con las apariencias. Excesiva, aparatosa, calculada hasta el último detalle. Valeria flotaba por el salón con su vestido de diseñador, asegurándose de que todo mundo supiera que se estaba convirtiendo en señora de Díaz antes de que su hermana mayor siquiera se comprometiera. En un momento, durante esa escena forzada que tuvimos a solas en la recepción, se inclinó hacia mí con una sonrisita venenosa. «Siempre supe que yo me iba a casar primero. Tú siempre has estado demasiado ocupada con tu trabajo y tus cosas. Pero tranquila, Elena. A lo mejor, algún día, también te toca». Yo sonreí por pura educación. Levanté mi copa y me recordé que ya no necesitaba su aprobación. 1 año después de la boda de Valeria, Javier y yo vivíamos juntos en un departamento pequeño, pero bonito, cerca del centro. Una noche, después de cocinar juntos, se hincó en la cocina y sacó un anillo. Yo sentí que el corazón me iba a salir del pecho. Dije que sí antes de pensarlo 2 veces y me lancé a abrazarlo. El anillo no era llamativo. No tenía nada que ver con la piedra enorme que presumía Valeria, pero era perfecto para mí. Sencillo, elegante, sin exageraciones. Cuando llamé a mis papás para contarles, la reacción fue la de siempre. «Ah, qué bien, hija», dijo mi mamá, con una tibieza insoportable. «Pues tráelo este fin de semana. Ya deberíamos conocerlo bien». La cena fue tan incómoda como yo esperaba. Valeria apareció sin que nadie la invitara, con un conjunto de marca que probablemente costaba más que un mes de renta de nuestro departamento. Me miró de arriba abajo y sonrió con esa superioridad que llevaba practicando toda la vida. «Mira nada más,
Al final sí encontraste a alguien dispuesto a casarse contigo. Ya me estaba preocupando que te fueras a quedar sola con tus hojas de cálculo y tus presentaciones. Debajo de la mesa, Javier me apretó la mano para ayudarme a no reaccionar. Lo peor fue que, para mi sorpresa, mis papás parecieron tomarle cierto cariño a Javier. A media cena, mi mamá soltó una propuesta inesperada. Deberíamos hacerles la fiesta de compromiso aquí, en la casa. Nosotros nos encargamos. Es lo menos que podemos hacer, tomando en cuenta que no pudimos apoyarte con la universidad. La manera casual en que reconoció años de favoritismo me hizo hervir por dentro. Pero Javier se veía tan emocionado con la idea que acepté. 2 meses después, regresamos a casa de mis papás para la fiesta. La verdad, habían hecho un buen trabajo. La casa estaba linda, la comida olía bien. Varios familiares habían llegado de distintos puntos de la ciudad, y por un momento pensé que tal vez, solo tal vez, las cosas estaban cambiando. Valeria llegó sola. Dijo que Ricardo estaba de viaje por trabajo. Durante toda la noche se dedicó a lanzar comentarios disfrazados de broma sobre mi vestido, que, según ella, se veía bastante bien para algo sencillo, y sobre la organizadora de boda, que estábamos pensando contratar. Si quieres, luego te paso el contacto de alguien mejor, repetía, como si me estuviera haciendo un favor. La fiesta estaba en lo mejor cuando me di cuenta de que llevaba rato sin ver a Javier. Le pregunté a una prima, luego a un tío. Nadie lo había visto desde hacía varios minutos. Pensé que quizá había salido a contestar una llamada o se había metido al baño, pero algo me empezó a picar por dentro. Subí al segundo piso. Conforme me acercaba a mi antiguo cuarto, escuché ruidos que me congelaron. Me tembló la mano al tocar la perilla. Abrí la puerta, y ahí estaban. Javier y Valeria, enredados en las sábanas de mi cama de adolescencia. «Elena, espera, te lo puedo explicar», dijo Javier, incorporándose como pudo, con la cara roja, buscando su ropa a toda prisa. Valeria ni siquiera hizo el intento de cubrirse bien. Seguía recostada, viéndome con esa misma sonrisa satisfecha de siempre. «Ay, Elena», dijo con una tranquilidad insoportable. Javier solo terminó de entender lo que yo siempre he sabido. Yo soy la mejor hermana. Siempre lo he sido. Me quedé inmóvil, agarrada del marco de la puerta. Me temblaban tanto las manos que tuve que apoyar el hombro para no caerme. Toda una vida de ser la segunda opción. Toda una vida de mirar cómo elegían a otra persona delante de mí. Y ahora esto. Escuché pasos apresurados en el pasillo antes de poder reaccionar. Seguramente ya andaban buscándolos, porque alguien abajo había empezado a preguntar por Javier. Mis papás entraron al cuarto casi enseguida. Mi mamá vio la escena. Se tapó la boca y enseguida se puso a llorar. «Elena, por favor», me dijo, agarrándome del brazo con desesperación. «No le digas a nadie. Piensa en tu hermana». Mi papá se acercó también, pálido. «Si Ricardo se entera, la va a dejar. Ya sabes cómo son las cosas. Con las capitulaciones que firmaron, ella se puede quedar sin la vida que lleva. Por favor, Elena, piensa en la familia». Yo los miré como si fueran extraños. Incluso ahí. Incluso después de encontrar a mi prometido con mi hermana casada, en mi propio cuarto. Incluso así, su única preocupación seguía siendo Valeria. «Mi amor, perdóname», dijo Javier ya vestido, acercándose un paso. «No sé qué me pasó. Se salió de control, y yo». Me hice hacia atrás antes de que pudiera tocarme. Y en ese instante sentí una claridad fría, incómoda, pero firme. No di nada. Bajé las escaleras. Volví al jardín, donde los invitados seguían entre música, risas y copas, sin saber lo que acababa de pasar arriba. Tomé aire y hablé fuerte. «Quiero decirles algo. La boda no se va a llevar a cabo. De verdad les pido una disculpa, sobre todo a quienes vinieron desde lejos. Les agradezco que estén aquí. Por favor, quédense a comer y a tomar algo. Yo me tengo que ir». Hubo un silencio espeso. Luego, murmullos, miradas, confusión. No me detuve. Tomé mi bolsa, mis llaves y salí sin mirar atrás.
Alcancé a escuchar a Javier llamándome, y a mi mamá, con la cara corrida por el maquillaje, suplicando que regresara. No lo hice. Cuando llegué al departamento, entré en modo automático. Saqué todas las cajas de cartón que teníamos guardadas y empecé a empacar cada cosa de Javier con una calma que a mí misma me sorprendía. Su ropa, sus libros, sus cosas de oficina, sus palos de golf, todo. Entre esa noche y la mañana siguiente, renté una mini bodega, llevé ahí sus pertenencias y le mandé un solo mensaje con el número de unidad y la clave de acceso. Después, bloqueé su número, su correo y todas sus redes. Mi teléfono no paraba de vibrar. Mensajes de mis papás, que pensara en la familia, que no fuera egoísta, que no destruyera el matrimonio de Valeria. Los bloqueé también. Y luego la bloqueé a ella. Sentada sola, en medio de un departamento que de pronto se sentía medio vacío, entendí algo que iba más allá de la traición de Javier. No era solo él. Era toda una vida de ver cómo mis papás elegían, una y otra vez, la felicidad de Valeria por encima de la mía. Esa noche no solo terminé un compromiso, cerré una puerta que llevaba abierta demasiado tiempo. Me serví una copa de vino, borré el contacto de mi hermana y por primera vez en muchos años sentí alivio. La vida tiene una manera rara de sorprenderte cuando ya no la estás esperando. Ya habían pasado 3 años desde aquella fiesta, cuando, una mañana, fui por café a una cafetería de la del Valle y choqué con alguien al salir. Le tiré la bebida encima. El café le cayó directo en la camisa blanca. Yo me quedé helada, lista para una mala cara, pero él solo soltó una risa y me preguntó si le permitía comprarme otro. Así conocí a Mateo Flores. Yo dudé. Después de Javier, había jurado no volver a meterme en una relación. Me enterré todavía más en el trabajo. Pero había algo distinto en Mateo. Tal vez era su sonrisa sincera. Tal vez era que no parecía estar actuando para impresionarme. «Te prometo que no soy un loco», me dijo al notar mi desconfianza. «Solo soy un arquitecto torpe que quiere reponer tu café y, si se puede, pedirte tu número». «Solo café», le respondí, firme. Pero ese café se convirtió en una cena, luego en otra, luego en una relación que fue creciendo sin empujones, sin presión, sin juegos. Mateo nunca me exigió confianza. Se la fue ganando. Cuando por fin le conté lo de Javier y Valeria, me escuchó sin interrumpirme y dejó que todo avanzara a mi ritmo. No hubo grandes escenas ni promesas exageradas, solo respeto, cuidado y paciencia. Después de casi 2 años juntos, me pidió matrimonio en una noche tranquila, en casa, con comida china a domicilio y un anillo sencillo y hermoso. Yo dije que sí sin dudar. Cuando sus papás, Tomás y Lucía, insistieron en hacernos una boda grande, mi primer impulso fue negarme. Pero su emoción era tan genuina, tan limpia, que terminé cediendo. Lucía me llevó a ver vestidos y se empeñó en pagar uno ella misma. No como gesto de control, sino como quien de verdad quiere darte la bienvenida. La primera persona a la que invité fue mi abuela Marta. Ella había sido mi refugio en todo. Después llamé a mis tíos, a mis primos y a la poca familia que siempre me había tratado con cariño de verdad. Pero la pregunta sobre mis papás seguía ahí, rondándome la cabeza. Después de semanas dándole vueltas, levanté el teléfono. «Mamá, soy Elena». Hubo un silencio corto y luego una voz sorprendida, demasiado alegre para mi gusto. «Elena, qué gusto oírte. Nos enteramos por tu tía Gabriela que te vas a casar. Nosotros estábamos esperando. La llamo para invitarlos a ti y a mi papá». La interrumpí antes de perder el valor. «Claro que vamos a ir, hija. ¡Qué emoción! Oye, y Valeria y Ricardo también irán, ¿verdad? Al final es tu hermana». «No», dije, apretando la mano alrededor del teléfono. «Ella no va a ir. Perdió ese derecho cuando se metió con mi prometido en mi fiesta de compromiso, y además estando casada. Tú sabes perfectamente de qué hablo». Yo esperaba las excusas de siempre, la defensa automática, el mismo libreto de toda la vida. Pero del otro lado, solo hubo silencio. «La boda es el próximo mes», dije.
Les mando los datos por correo. El día de mi boda empezó perfecto. El lugar estaba precioso. La familia de Mateo había cuidado cada detalle con un cariño que todavía me conmueve. Yo me sentía feliz, tranquila, segura. Pero esa calma se rompió en cuanto entré al salón de la recepción, antes de que arrancara todo por completo. Ahí estaba Valeria, parada junto a mis papás. Llevaba un vestido ajustado que marcaba un embarazo de unos 7 meses, imposible de disimular, y tenía esa misma sonrisa arrogante de siempre. Hasta se atrevió a guiñarme un ojo. Ricardo estaba al lado de ella. Fui directo hacia mis papás, temblando de coraje. «¿Qué está haciendo aquí?», pregunté en voz baja, pero dura. Les dije claramente que no estaba invitada. «Ya, Elena», dijo mi mamá con ese tono condescendiente que conocía demasiado bien. «No exageres. Es tu hermana. Claro que tiene que estar en tu boda. Ese asunto fue hace años. Ya es momento de dejarlo atrás». Sentí que todo me daba vueltas, pero entonces la mano de Mateo encontró la mía. La apretó suave, justo lo suficiente para anclarme. Era nuestro día, no el suyo, no el de mis papás, no el de sus mentiras. Respiré hondo y me alejé de ellos. La ceremonia salió bien. Me casé con el hombre más bueno que había conocido. Y, por un rato, en la recepción, logré disfrutar. Traté de ignorar a Valeria durante horas. Me concentré en Mateo, en nuestra mesa, en la gente que sí estaba ahí por cariño, hasta que empezaron los brindis. Como Patricia era la mamá de la novia, nadie le negó el micrófono. Se levantó con una copa en la mano y una sonrisa que apenas le sostenía la cara. «Qué gusto me da ver a Elena empezar esta nueva etapa», dijo. «Cada hija tiene su camino, y hoy nos toca celebrar el suyo». Hasta ahí sonaba aceptable, pero enseguida empezó a hablar demasiado de Valeria, de su matrimonio, del bebé que venía en camino, de lo mucho que la familia había vivido en los últimos años. Apenas mencionó a Mateo y casi nada de mí. Yo apreté tanto la copa que pensé que la iba a romper. Lucía, la mamá de Mateo, me tocó la rodilla con discreción debajo de la mesa. Pero lo peor vino después. Antes de que alguien organizara el siguiente brindis, Valeria aprovechó el micrófono como si el momento le perteneciera. Se puso de pie, alisándose el vestido sobre el vientre, como si de verdad fuera protagonista en mi boda. «Como hermana quiero decir unas palabras», empezó, ignorando por completo que yo apenas había ido a su boda y mucho menos había tenido un lugar especial en ella. Elena siempre me ha admirado, y yo siempre he querido cuidarla. De hecho, hace unos años hasta la salvé de cometer un error enorme. Hizo una pausa teatral y me lanzó una mirada cargada de veneno. En realidad, todo lo que he hecho ha sido por su bien. La audacia de esa mujer me quemó por dentro. Ahí estaba, en una boda a la que no había sido invitada, usando su traición como si hubiera sido un acto de generosidad. Ya no pude más. Me levanté, con las manos temblando, pero la voz firme. «Ya que estamos contando historias, déjenme contarles una yo». El salón se quedó en silencio. Sí, amo a Mateo con todo mi corazón. Es lo mejor que me ha pasado. Él me enseñó cómo se ve el amor de verdad y el apoyo de verdad. Pero antes de conocerlo, yo estaba comprometida con otra persona. Hicimos una fiesta de compromiso en casa de mis papás, justo como Valeria acaba de mencionar. Lo que se le olvidó contar fue lo que pasó arriba. La sonrisa de Valeria empezó a deshacerse. Ese día, mi querida hermana, que ya estaba casada, decidió meterse con mi prometido mientras su esposo estaba fuera por trabajo. Yo los encontré juntos en mi antiguo cuarto, en mi cama, en la misma habitación donde pasé años estudiando para salir adelante sola, mientras nuestros papás sí pagaban sin problema el departamento y la universidad cara de Valeria. Se escucharon jadeos, cubiertos chocando, sillas moviéndose. Ricardo se puso de pie despacio. Tenía la cara desencajada y las manos blancas de tanto apretar la mesa. «¿Eso es verdad?», preguntó, mirándola fijo. Por primera vez en mi vida, vi a Valeria perder el control de verdad. Se le corrió el maquillaje antes de que pudiera contestar bien. «Sí, pero, Ricardo, no fue así. Yo te lo puedo explicar».
Ricardo no dijo nada más. Dio media vuelta y salió del salón. Valeria fue detrás de él como pudo, torpe por el embarazo, gritándole su nombre. «¿Cómo te atreves?», chilló mi mamá, levantándose de golpe. Tenía la cara descompuesta y el peinado ya deshecho. «Arruinaste todo. ¿Por qué no podías dejar esto en paz? ¿Por qué tenías que hacer un escándalo en tu propia boda?». «No, mamá», le respondí, con una calma que hasta a mí me sorprendió. «Ustedes arruinaron todo cuando la trajeron aquí, después de que les dije claramente que no estaba invitada. Ustedes arruinaron todo cada vez que la eligieron a ella por encima de mí. Ustedes arruinaron todo cuando la defendieron después de lo que me hizo. Esto no es un escándalo, son las consecuencias de sus decisiones». Mis papás salieron del salón detrás de Valeria y de Ricardo, todavía murmurando cosas con rabia. Por un momento, todo quedó en silencio. Después, Mateo se puso de pie, tomó mi mano y sonrió con esa serenidad que tanto me salvó. «Bueno», dijo, mirando a los invitados, «nosotros estábamos celebrando una boda. ¿Alguien quiere bailar?». La primera en aplaudir fue mi tía Gabriela, luego mi abuela Marta, después Lucía, Tomás, la familia de Mateo, y poco a poco todo el salón. Lucía me abrazó fuerte y me susurró al oído: «Estoy orgullosa de ti. Hiciste lo correcto». Lo que pasó después se desarrolló como una novela ajena, una que yo veía desde lejos mientras disfrutaba mi luna de miel en Los Cabos con Mateo. Gracias a los chismes familiares, sobre todo por mi tía Gabriela y mi abuela Marta, me fui enterando de todo. Ricardo inició el divorcio a la semana siguiente. Valeria hizo de todo para frenarlo. Lloró, prometió, manipuló, amenazó, pero no le funcionó. Cuando nació el bebé, 2 meses después, Ricardo promovió por la vía legal la confirmación de paternidad. El resultado no dejó dudas. El niño no era suyo. Y con el tipo de arreglo patrimonial que tenían, Valeria se quedó sin la vida que había presumido tanto. Sin la casa, sin el coche, sin ese mundo de privilegios que siempre creyó asegurado. Mis papás terminaron vendiendo su casa de descanso en Cuernavaca para ayudarla con gastos legales. Valeria regresó a vivir con ellos, junto con su hijo recién nacido. La ironía era brutal. La hija dorada, la que siempre había tenido todo en bandeja, volvió a encerrarse en su antiguo cuarto, ahora dependiendo del ahorro para el retiro de los mismos padres que llevaban años justificándole todo. Por supuesto, intentaron culparme. Los mensajes empezaron a llegar como al mes de la boda. «Le arruinaste la vida a tu hermana», gritaba mi mamá en un buzón de voz. «Si te hubieras quedado callada, nada de esto habría pasado». Mi papá me mandó otro mensaje igual de duro, diciendo que no me habían criado para ser así. Los bloqueé otra vez. Buscaron otras formas: correos, recados a través de familiares, cartas a la oficina, siempre con el mismo mensaje. En la historia de ellos, la mala era yo, la hermana envidiosa, la que no supo guardar silencio, la que destruyó la vida perfecta de Valeria. Pero yo ya estaba en otro lugar, y no hablo solo de una casa nueva. Tenía una vida distinta, una real. La familia de Mateo me recibió con los brazos abiertos. Lucía me llamaba los domingos solo para platicar. Su hermana se volvió la amiga que nunca tuve en casa. Y hasta Tomás, que era un hombre serio y poco hablador, me demostraba cariño a su manera, guardándome siempre el pedazo más jugoso de carne asada en las reuniones familiares. Una tarde, mientras veíamos el atardecer desde el departamento que Mateo y yo compramos juntos, después de años de trabajo, sin ayuda de nadie, él me preguntó: «¿Sabes cuál es la mejor parte de estar casados?». «¿Cuál?», le dije. «Que uno también puede elegir a su familia. La sangre no siempre trae amor, pero el amor sí construye familia». Tenía razón. Por fin tenía lo que siempre había querido: un hogar donde me querían por quien era, no por lo que esperaban que fuera. Un esposo que celebraba mis logros en vez de compararlos con los de alguien más. Una familia política que me trataba como hija, no como decepción. Mi abuela Marta nos visita seguido y adora a Mateo. La última vez que vino, me agarró la mano y me dijo: «Yo siempre supe que ibas a encontrar tu camino, corazón. A veces
El camino más duro te termina llevando a un lugar mejor. No sé qué pasó con Valeria después de eso, y la verdad no me interesa averiguarlo. Supe por comentarios de la familia que seguía viviendo con mis papás, tratando de reconstruir una vida que, por años, se sostuvo en privilegios y apariencias. A veces me pregunto si ellos por fin la ven como realmente es, o si todavía siguen inventando excusas para no enfrentarla. Pero ya no me quita el sueño. Ahora tengo mi propia familia, una construida sobre confianza, respeto y amor de verdad. Mateo y yo estamos esperando a nuestro primer bebé, y sé que esa criatura va a crecer en una casa donde nunca la van a comparar con nadie, donde la van a querer exactamente como es. Antes yo pensaba que la mejor venganza era demostrarles algo. Ahora entendí otra cosa. La mejor respuesta es vivir en paz, sin seguir cargando lo que me quisieron dejar encima. Y eso es justo lo que estoy haciendo. A quienes siguieron mi historia, quiero decirles que durante mucho tiempo confundí amor con aguantar y familia con quedarme callada para no incomodar a nadie. Me tardé años en entender que no todo vínculo merece el mismo acceso a mi vida, y que poner límites no me volvió fría ni ingrata, solo me ayudó a cuidarme. También comprendí que la verdad, dicha con calma y en el momento justo, no es crueldad, y que nadie tiene obligación de proteger una mentira que lo está lastimando por dentro. Aprendí algo muy simple, pero muy profundo. El cariño real no compite, no humilla, no minimiza, no te pide que te rompas para que otros estén cómodos. Y cuando una relación te deja siempre con culpa, confusión o miedo, a veces lo más sano no es insistir, sino tomar distancia y reconstruirte en un lugar más limpio. Hoy sé que una familia también se elige en los actos, en el respeto, en la forma de sostenerse unos a otros cuando la vida pesa. Mi mensaje es este: no esperes a que te lastimen una vez más para darte el trato digno que ya mereces. Empieza por creerle a tu incomodidad y por nombrar con honestidad lo que te duele.